Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Villamizar, soy del curso 1102 y este es mi audio video sobre la exposición del tema que me tocó, que fue en este caso neoliberalismo. Entonces, empezando, el neoliberalismo es una teoría económica en la cual trata de que los mercados sean más, se haya un mejor apropiamiento por los recursos y se cree un, un, una reducción, digamos, por una parte del apoyo del gobierno, que el gobierno no tenga esa influencia o que tenga algo que ver ahí, y que, que haya ese apoyo de otras fuerzas estatales, pero que haya un aumento en la economía. ¿Para qué? Esto se hace para generar un menor equilibrio y con esto que se genere un menor, un menor, una menor tasa de, digamos, de como de dependencia del Estado, en donde muchas veces no toma las decisiones que debería tomar, y con esto se centra más en lo que sería la privatización de las empresas, el sector privado. Entonces ya se ven ciertas cosas porque ya no se le va tanto al público, sino a menor, no se ve a la mayoría, sino a la minoría de las personas. Y así se busca encontrar un mayor desarrollo en la economía y que haya que sea una economía pujante, que siempre esté, digamos, hacia arriba y que haya también cierto equilibrio en los gastos públicos. Por decirlo así, no generar tantos gastos y para generar equilibrio y con esto que haya un mayor desarrollo con los recursos bien apropiados en los mercados. Continuando, estarían los defensores del neoliberalismo, en donde ellos dicen que el neoliberalismo es la liberación de la economía, en donde se le abra las, por decirlo así, las puertas a la economía, buscando que haya un libre comercio entre las naciones, lo que diríamos ya la geopolítica, si no estoy mal, donde también se vean ciertas cosas como sería el comprar y el vender, lo que sería también tener esas relaciones con otros países, pero más tanto en lo económico como en lo político. También la reducción, como ya le dije, la reducción en el gasto público, no tanto, digamos, en la ayuda de las personas, ¿no? Ya no habría de pronto esa, por decirlo así, ayuda, sino que se reduciría los gastos y así no hubiera, digamos, tanto dinero al invertir a las personas. Y reducir también la intervención del Estado. Eso es un tema muy que se toca mucho, porque siempre se ve que el Estado trata de intervenir, pero con esto no se logra que el Estado esté ahí. Y que se vaya aún más al sector privado, a esa minoría de gente, lo que sería las clases burguesas o la alta clase social. También vemos que en el sector privado, veríamos lo que serían los consumidores y los empresarios, en donde ellos también juegan un papel muy importante en la economía, ya que cuando ellos tienen que pagar impuestos, llegan a tener cierta influencia en la economía de un país, ya que ellos son, por decirlo así, los, los que gobiernan con su dinero y pueden tomar decisiones de cómo la economía está y de cómo en un momento la pueden llegar a beneficiar o a perjudicar. Y también está en lo determinante que es los pagos de los impuestos en un país por parte de los consumidores y los empresarios, más que todo de los empresarios. Aquí ya continuando como lo que fueron los orígenes de la teoría del neoliberalismo, empezó con Alexander Gustow en Alemania, tratando de buscar el tercer camino. Se dice que para ese tiempo estaba un liberalismo clásico y una planificación económica. Entonces, esto no se quería volver, digamos, a recaer en eso, porque gracias a esto ya ha llegado lo que ha sido la Gran Depresión. Como ya lo sabemos, fue lo del martes negro, lo de el 29 de octubre,
en donde donde Estados Unidos y todo el mundo vio una gran crisis. Y entonces, tratando de no llegar a esto, se buscó, como ya lo dije, buscar el tercer camino, en donde para tratar de evitar estos fracasos del liberalismo clásico, como ya se sabía, en donde había mucha intervención del Estado, surgió esto, en donde se promovía una economía demarcada del Estado, en donde hubiera una economía social de mercado. Ya con esto hay una mayor implementación de las personas. Se lograba que el liberalismo clásico ya no tuviera ese papel tan importante, sino que se diera un paso adelante y ellos, por decirlo así, aprendieron de sus errores y no querían volver a tomarlos, a caer en estos mismos, sino que se pudiera buscar otra alternativa, un lugar o una teoría, en este caso, que les pudiera beneficiar y que no les causara esos problemas que ellos ya habían evidenciado. Ya para continuar, seguiría la definición del neoliberalismo, lo que significa la palabra neoliberalismo, porque como ya lo sabemos, al pasar del tiempo esta palabra se ha ido perdiendo y muchas veces se utilizan para otras cosas que no tienen, por decirlo así, nada que ver con esto de las políticas. Estaría la gente, cuando lo cambia, también lo relaciona mucho con la derecha, lo que serían las políticas, las personas que son, por decirlo así, que son viejitas, no, que es antiguo y que tratan, digamos, en la derecha que siempre sean las mismas personas, que gobiernen los mismos y que no haya un cambio como tal. Y siempre está en contra del liberalismo, el clásico, ya que trata de tomar ciertas cosas de él para mejorarlas y para eso criticar las que ya se habían tomado. También se ven las connotaciones negativas que puede llegar a tener el neoliberalismo, como sería la privatización de empresas estatales. Entonces, ¿qué son privatización de empresas estatales? Estatales son empresas de un país, digamos, de una persona, de un pueblo, de una sociedad, y a la hora de privatizarlo, entonces ellos ya, digamos, se alejan del Estado y ya lo que sería el Estado deja de tomar, digamos, cierto papel importante en esto y ya pasaría a cierto tipo de personas que llegan a gobernar y llegan a decir cómo van a manejar su empresa y cómo ellos sin ayuda del Estado, y de cómo van a progresar con su empresa. También vemos la apertura y la desregularización de los mercados. Entonces, con esto se puede llegar a abrir más los mercados, pero también puede haber una desregularización en donde como puede subir, también puede bajar. Se ve que la opción del neoliberalismo trajo también lo que sería la gran recesión, en donde se ve que gracias a esto no hay mucha implementación por parte del Estado y que se generan grandes problemáticas. Y ya para terminar, eh, por decirlo así, ganaron una amplitud buscando, como ya lo dije, en los años de 1970, eh, buscando una alternativa al fracaso de las teorías keynesianas, se ganó la teoría neoliberalista, en donde tanto por lo político y lo académico se buscaba esa alternativa, en donde lo que decía la teoría keynesiana era que no hubiera inflación ni desempleo, pero al lograr esto se generó una estanflación, en lo que yo determino que es un lugar donde no se va ni para allá ni para acá, es un lugar donde está estancado y en donde no se genera nada, ni bueno ni malo. Y se supone que una economía siempre tiene que ir hacia adelante o hacia algo mucho mejor. Y gracias a esto se utilizan las políticas neoliberales, que en sus tiempos fue implementado por el presidente de los Estados Unidos y también del Reino Unido, en donde, si no estoy mal, fue el presidente Roosevelt, donde, donde se generaron, en donde gracias a esto también se generaron gastos públicos, en donde era la militarización, en donde esto aumentó muchísimo, ya que generaba había mucho gasto público por parte de esto.
pero aún así por no caer en este fracaso del keynesianismo, pasó esto. Y también, hablando de la gran recesión en los últimos años, fue lo que pasó en el año 2007-2008 en las caídas que hubo en los Estados Unidos de la bolsa de valores. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago Iramesa, de curso 1102. Gracias.